Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están bien? Yo estoy bien adolorido de la espalda, pero estamos bien, estamos luchando día a día. Hace 2 semanas que no nos comunicábamos. Bienvenida Salvadora Benavides, María Alejandra Andino, Mercedes, Edwin Argueta, Miguel, Marilú, Vicky, Arlene Green, Carmen Núñez. Esos son los que aparecen en la pantalla. Me imagino que debe haber alguno más o camino de ponerse en contacto con nosotros. ¿De qué vamos a conversar? Antes de conversar vamos a ponernos en la presencia del buen Dios que nos ama y vamos al inicio de una tarea pastoral, una tarea de encuentro con la palabra de Dios. Aquí nos tienes, Señor, reunidos una vez más. Necesitamos tu presencia, viva, fiel, efectiva. Enséñanos lo que hemos de hacer. Muéstranos el camino correcto. Sé el inspirador de nuestras decisiones y mantén nuestros buenos proyectos. Que la ignorancia no nos pierda, ni el afecto nos engañe, que la pasión no nos ciegue, ni el miedo nos paralice. Que en todo busquemos tu reino y tu justicia y no nuestros intereses egoístas. Que nos respetemos como hermanos y dialoguemos sin cansar. Ven, Señor, sigue con nosotros, cumple tu promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos, como tú nos lo dices en tu Evangelio. Y esto es palabra de oración, no palabra de Dios, palabra de oración. ¿De qué vamos a conversar esta noche, esta tarde, hoy? Vamos a conversar sobre el último libro del Nuevo Testamento, es más, del Nuevo Testamento de toda la Biblia. Es el libro del Apocalipsis, pero el libro del Apocalipsis se han contado tantas leyendas que la mitad son mentiras, otras son embustes. Y muchas veces quienes lo critican, los que no han leído el libro del Apocalipsis. Y no es tan complicado. Basta conocer una serie de claves de lo que es, de lo que no es, para poder entonces decir qué va la cosa, de qué viene el libro del Apocalipsis. Y para eso vamos a empezar con una introducción al libro del Apocalipsis. ¿Lo tienen en sus pantallas? Sí. Para leer el libro, como para leer todos los libros de la Biblia, se necesita un mínimo de introducción, de qué va la cosa, de qué trata, de quién aparece, quiénes son los protagonistas, quiénes son los antagonistas, en qué circunstancias históricas, en qué circunstancias geográficas ocurren. Pero si ha habido un libro en el cual tenemos que hacer eso con mucho cuidado, una introducción de ese libro, precisamente del Apocalipsis o de la Apocalipsis. Si fuéramos a ser sinceros, a ser puritanos en el lenguaje, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, y revelación en nuestra lengua es femenino, por tanto sería el libro de la revelación, el libro de la Apocalipsis. Pero bueno, no vamos a andar con chaviendas de si se dice Apocalipsis o no Apocalipsis. Sino. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando queremos hablar del Apocalipsis es, ¿qué es el libro del Apocalipsis? Porque miren, se han dicho de cuánta babosada y de cuánta chavienda y de cuánta cosa y cuánto disparate hay. Ahora la pregunta es crucial, es importante que la hagamos. Porque la respuesta que demos a esta pregunta va a determinar la interpretación que daremos al libro. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice nuestro refrán. La manera que interpretemos este libro está determinada por lo que pensemos de este libro. O sea, si yo voy ya predeterminado, preconcebido, premeditado de que es un libro de leyendas, pues voy a gustarme porque ahí no hay leyendas. Bueno, leyendas sí. Siempre que leemos estamos haciendo leyendas. ¿Por qué digo esto? La palabra leyenda es un participio del verbo legere, en latín. Legere es leer. Por tanto, cosas que se leen. La palabra leyenda vendría siendo cosas que se leen, cosas que están escritas, historias que están escritas, reflexiones que están escritas. Por eso, y luego ya eso, tanta fantasía. Primero pensemos una cosa importante. Hasta el siglo X, hasta el siglo XIV, hasta el siglo XV, hasta 1470, que se imprime por primera vez la Biblia, que en el mundo occidental se conoce la Biblia. Gutenberg se inventa una serie de cuestiones de cubitos y de modelos y demás, y empieza la Biblia. Entonces esto va a ser una revolución terrible para la humanidad, en el mejor sentido de la palabra. Para que tengamos una idea, la Biblia se escribía a la mano y se tardaba un promedio de 3 años y medio en escribir una Biblia entera.
Bueno, Gutenberg en 3 meses hizo 500 Biblias, porque la imprenta le permitió adelantar el trabajo. Entonces, de ahí en adelante es cuando empieza la cultura del libro en nuestra sociedad occidental. Las ideas se pueden presentar por escrito y se pueden difundir por todo el mundo. Por eso la respuesta que demos a esta pregunta va a ser la respuesta que daremos aquí. Veamos lo que es el libro del Apocalipsis, lo que el libro del Apocalipsis no es y lo que sí es. Esto nos va a servir para llegar a conclusiones correctas cuando nos encontremos estudiando algunos de los pasajes, algunas de los capítulos que tiene el libro en sí. ¿Qué es el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis no es el libro del Apocalipsis, no es un tratado de historia profética escrita de antemano que describe en lenguaje secreto o en códigos escondidos los detalles de la historia futura del mundo secular de la Iglesia. O sea, no es un tratado de historia, un tratado de historia profética, escrita de antemano. O sea, ya alguien, un tal Juan, que a saber Dios sabe quién es el tal Juan, porque esa es otra. Ya veremos más adelante, es un libro en clave, un libro de underground, que diríamos hoy en día, un libro clandestino, y no va a poder el propio nombre del autor que lo ha escrito. ¿Por qué? Porque está diciendo, hey, aquí estoy, vengan a cortarme el cuello, porque es una época de grandes persecuciones. Pensemos que el libro del Apocalipsis se escribe hacia el año 95 de nuestra era. ¿Qué es eso? Es las generaciones de los cristianos son del año 0 al 40 la primera generación, del 40 al 80 la segunda generación, del 80 al 120 la tercera generación. Entonces la tercera generación es cuando ya han empezado a finales de la segunda generación de cristianos, han empezado las grandes persecuciones. La persecución encabezada por Calígula y después por Nerón, que es la que más daño hace. Va a ser hasta el año 313, desde el año 70, vamos a ponerle así, del año 70 al 313, va a haber 10 grandes persecuciones. Las peores van a ser la de Domiciano y la de Decio. Decio es la más terrible de todas, porque Decio se había dado cuenta de que si el cristianismo se dejaba crecer, eso iba a significar una muerte para el Imperio Romano, cambiar completamente los esquemas de existencia del Imperio Romano. Y por eso entonces el que está escribiendo en unas circunstancias como esa, pensemos, lo decía yo el otro día en la tertulia del programa, hablando precisamente también de eso. ¿Quién nos entiende? Pues aquellos hermanos colombianos que han vivido la guerrilla, aquellos hermanos peruanos que han vivido la época de Sendero Luminoso y de Tupac Amaru, los hermanos argentinos que vivían la época de los montoneros, y así podríamos ir viendo los diversos grupos terroristas que ha habido en nuestra sociedad y que nos han cambiado la vida, nos han cambiado la sociedad. Entonces, en ese ambiente parecido es que Juan está escribiendo. El autor se le llama Juan como se le podría llamar Perico los Palotes, pero no sabemos exactamente. Parece ser que pertenece a la escuela de Juan, a la escuela. Hay bastantes similitudes entre el Evangelio, las 3 cartas y el libro del Apocalipsis, pero bueno, entre todo lo mataron en el solucionamiento. No es una bola de cristal cristiana para interpretar la historia. O sea, muchas veces pensamos, ¿qué es lo que nos va a pasar? El libro de esas personas, somos de esas personas que cogemos la Biblia, abrimos el Espíritu Santo nos ilumina, donde ponemos el dedo y ahí lo que Dios nos está diciendo es eso. Y si te toca en el Salmo en el que dice Dios no existe, ¿qué? Y si te toca el Salmo o el pedazo de la palabra de Dios en la cual hay la matanza de los inocentes, ¿qué? Hay que una bolita de cristal para saber lo que es la historia. No es un rito mágico, ni un rito de esoteria cristiana la que está en el libro de la Apocalipsis. Hay algunos que quieren, si pudieran interpretar el significado escondido de las bestias, los números, los caballos, entonces interpretarían la historia futura. O sea, vamos a ver ahora más adelante los significados. Por ejemplo, ¿qué significa 1? En el libro del Apocalipsis, 1 es Dios. ¿Qué significa 3? Es la universalidad, ayer, hoy y mañana. ¿Qué significa 4? Es ayer, norte, sur, este, oeste, la ubicación del mundo. ¿Qué significa 7? La perfección. Son 4 más 3. Y también el 7 es todo lo que puede contar un pastor de sus ovejas. Era así, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para adelante y para atrás. Todo lo que se puede contar. Esa es forma de interpretar. Ahora, eso de poder decir, pues es que estás diciendo que va a haber figuras que van a acabar con el mundo, que van a... Entonces se ha dicho que si era Napoleón, que si era Hitler, que si era Mussolini, que si era la Comunidad Europea, etc. Esto están regando fuera del tiempo. O sea, no podemos interpretar un libro religioso como si fuera un libro de teoría política o de circunstancias políticas. Eso es lo que no podemos hacer en la interpretación. Eso no es el libro del Génesis, el libro del Apocalipsis. No es un relato prescrito del evento que serán limitados por unos pocos años antes del fin. Algunos dicen, no, mire, cuando ocurra todo esto que nos está diciendo el libro del Apocalipsis, ya el fin del mundo está listo. Estamos ya ahí en la antesala del fin del mundo. No es un relato. O sea, no sé si se acordarán ustedes de hace años, tiempo del presidente, de la primera etapa del presidente Clinton, el lío que hubo en Waco, Texas, con aquel individuo radical, fanático, que se encerró con un grupo de personas en una iglesia y terminaron muertos todos por una invasión de la policía y demás. Él decía que iba a salir cuando interpretara, desde el día que hubiera terminado de interpretar el libro del Apocalipsis. Después de estar 2 semanas en el seminario, la garganta como que flojea un poquito. Hay que echarle agua a las cuerdas. Relatos prescritos que serán limitados por unas cuantas del fin del mundo, no. Hay personas que se acercan al libro del Apocalipsis por la idea preconcebida de que, aparte de los primeros capítulos, todo lo que se habla desde el capítulo 4 hasta el final describe un corto segmento de la historia del mundo. 3,5 años antes o 7 años antes y después del regreso del Señor para establecer un reino milenial y que tenemos la descripción de ese reino milenial y luego se ha dicho en otras palabras. El libro del Apocalipsis no nos está... Es un libro de reflexión y de ánimo y de esperanza. No es un libro para adivinar el fin del mundo, para adivinar las catástrofes, para adivinar, por ejemplo, en estos días en California llevan no sé cuántos cientos de fuegos y demás, arrasando. En Grecia y en Turquía se está quemando los 2 países. Entonces, en otros sitios, en Bolivia y Perú, el altiplano, hay unas tormentas de nieve como nunca antes habían habido y demás. El mundo se va a acabar. El mundo ya lo dice el Apocalipsis. ¿Qué lo va a decir el Apocalipsis? Lo dicen las noticias serias, no los fake news, que nos dicen que el cambio climático lo debido a la mala administración de la naturaleza por parte de los seres humanos. Eso es el Apocalipsis. El darnos cuenta de que ahí sí que nos acertamos. Si dejamos los gases de calentamiento en Nueva York, se va a calentar demasiado el planeta va a cambiar la geografía, va a cambiar el recalentamiento del planeta y vamos a tener esos fuegos terribles en verano, inviernos fríos terribles en invierno. Pero no es, hay que mirar el libro del Apocalipsis como la lista. La naturaleza pues, no se enfoca únicamente en los últimos 7 años antes del fin del mundo, los 7 años, el número perfecto, 7. Entonces ya hay que estar listos y preparados porque el caso de las vacunas, ¿cuánta gente nos ha dicho, no, estamos ante el milenio, ante el final del mundo, ¿para qué me voy a vacunar? El Señor me quiere llevar, el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si no nos vacunamos, sí que va a ser el final del mundo para nosotros, porque estamos contaminándonos y estamos contaminando a los demás. Fíjense, ayer creo que era, sí, ayer era el viernes, el 7 de... el jueves, todos los días, no me acuerdo, en estos días, los 76 años de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Murieron, creo que fueron en total, no llegaron ni a 1 millón de personas en todos los países. Lo que llevamos de pandemia llevan ya 16 millones de personas muertas sin disparar un tiro,
sin usar un avión, sin usar una bomba, hemos estado destruyendo la naturaleza y nos hemos estado destruyendo nosotros en nuestro mundo. Ahí sí que habría que leer el libro del Apocalipsis para ver qué es lo que nos está diciendo Dios con tantas barbaridades que estamos haciendo. O sea, no es un relato escogido de eventos que van a limitar por unos pocos años de fin del mundo. No es que nos faltan solamente 7 años para terminar el mundo. Pero imagínense 7 años, y eso se escribió en el año 95 de nuestra era, han pasado 1900 años y todavía no se ha terminado. Porque el mundo, ¿saben? Se acaba todos los días y todos los días acontece. Todos los días se va delante de nosotros la luz, todos los días. Ahora, ¿qué es? Si no es lo de eso, ¿qué es el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis es un libro de revelación escrito en lenguaje pictórico que pertenece a un género literario conocido como apocalíptica. Se nos dice el primer. Y apocalíptica lo que significa es visión. He tenido una visión. He visto una visión de lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, lo que se parece a. Pero las visiones no son cálculos matemáticos, no son exactamente como lo que las visiones quieren decir. O sea, es un libro de revelación, no de imaginación, no de magia, no de matemáticas. No es el que nos va a revelar algo. Nos está revelando. Y por eso ese libro tiene tanta validez para los cristianos del siglo I como para los cristianos y creyentes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque está revelándonos a la figura de Dios, la figura de Jesús, la figura de la iglesia que está caminando. Es un libro que pertenece a la primera pregunta. La palabra apocalipsis es una traducción del griego apocalipsis, revelación. Una puede revelar algo que estaba oculto, quitar el velo, descubrir algo que está descubierto, una divulgación. O sea, un revelar. ¿Se acuerdan cuando teníamos antes las camaritas, antes que aparecieran las camaritas digitales? Que había que sacar las fotos, había que tener cuidado de que no se saliera en toda la luz el rollo para que no se velaban, y para ver el contenido había que llevar un proceso para poder ver la foto que habíamos plasmado ahí. Y eso se quedaba ahí para siempre. Era el revelado de una acción que habíamos hecho. Un poco es así, el revelado de Dios que se hace presente en medio de nosotros. El momento, pues el momento de dificultad. En el libro del Nuevo Testamento esta palabra revelación describe la revelación de las verdades espirituales. Hay que unas citas, Romanos, carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25, carta a los Gálatas, carta a los Efesios, son algunas de las citas que corroboran ese entendimiento y ese. Ahora, el libro propio no sería solamente Apocalipsis, sería la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo que aquí es cuando sacábamos una foto, habíamos ido a un quinceañero, habíamos ido a un bautizo, habíamos ido a una amistad que nos encontramos, habíamos ido y habíamos visto un paisaje muy bonito, habíamos visto el Calvario cuando vamos a Tierra Santa y demás. La foto nos revela eso. Es lo que eso nos impactó a nosotros en un determinado momento. Lo congelamos en el tiempo. Bueno, pues la revelación de Jesús se congela un poco en el tiempo en este libro. Nos da la clave. Nosotros tenemos una foto, hoy en día ya es más rápido, más fácil, más, como dicen en Borique, más mejor. Ahora hoy en día están las cámaras digitales, pero como quiera, hay que revelar, hay que ver un proceso. Entonces la revelación, el título sería la revelación de Jesucristo. Entonces le pongo ahí bien claro y subrayado y en rojo. El libro del Apocalipsis es un libro cuyo fin consiste en revelarnos algo. Es una revelación de Jesucristo, no es un libro de confusión, porque podemos decir, pero si este símbolo significa esto, este símbolo significa esto. No. Entonces, primero hay que tener en cuenta que no podemos ver un árbol, tenemos que ver el bosque entero para saber qué es lo que está pasando, para saber dónde estamos ubicando. Hay que leer toda la Sagrada Escritura y como colofón, prácticamente, fíjense, el libro del Génesis nos dice, el primer libro de la Biblia de los 73 libros nos dice, en el principio, el libro de la revelación nos dice, revela la revelación de Jesucristo. O sea, 73 libros para revelarnos a Jesús. 73 libros para revelarnos
la promesa de Dios. 73 libros para ver la historia de la humanidad, desde la creación, el pecado, la salvación, el continuar en la presencia de este mundo. Por eso, libro cuyo fin consiste en revelar qué nos va a revelar la figura de Jesús. La figura de Jesús se contiene en todo el Evangelio. Es un libro de imágenes, no de prosa. Apocalipsis es un libro de revelación escrito en lenguaje pictórico que pertenece a un género literario conocido como apocalíptico. O sea, el género literario apocalíptico o apocalíptico. Es un género en el cual muy como les diría, muy misterioso. No son poesías, ahí no vamos a encontrar poesías, no vamos a encontrar narraciones, hay que ir con la mente clara y la mente limpia para aceptar los relatos. Es eso, un lenguaje pictórico. O sea, lo que nos cuenta nos diría una imagen vale por 1000 palabras, dicen los chinos. Bueno, pues 1000 palabras nos va a dar una imagen. 1000 palabras que tiene el Apocalipsis, que no 1000 palabras, pero bueno. Hagamos la idea de que 1000 palabras del libro del Apocalipsis nos van a revelar el rostro de Jesús. Nos va a revelar el rostro de Jesús en momentos de dificultades. ¿Por qué? Pues porque muchas veces es fácil ver el misterio de Jesús, el rostro de Jesús, en la misericordia del Padre, en la misericordia del Hijo Pródigo, la misericordia que tiene con el Hijo Pródigo. Es fácil ver el rostro de Jesús en la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, cuando se acercan los niños, dejan que los niños se acerquen a mí. Eso es facilito. Que la ternura de un padre, la ternura de un hermano, la ternura de un hermano, que ellos no te han condenado, yo tampoco te condeno, etc. Pero entonces hay que verlo también en los momentos de dificultades, en los momentos de Apocalipsis. Por ejemplo, ¿cómo han visto ustedes a Dios, a la figura de Jesús, desde marzo del 2020 hasta, ¿qué meses estamos hoy? A agosto de 2021? Durante toda esta pandemia, durante casi 18 meses de pandemia. ¿Qué ha significado para nosotros la pandemia? ¿Qué ha significado para Pato Manolés y demás? ¿No ha sido también un momento de reflexión? Miren, yo les puedo contar, la pandemia me ha ayudado a muchas cosas. Y una de las cosas, pensar en una cosa que muchas veces no solemos pensar por ello, porque tenemos paniquismo, tenemos miedo. ¿Cuántas veces cada uno de ustedes ha pensado en la muerte? Y no es decir, pensar la muerte no va a venir la muerte. No, la muerte es una realidad que todos tenemos que pasar por ella. Podemos vivir 50, 60, 70, 80 años, pero todos vamos a terminar en ella. Entonces, ¿cómo quisiéramos encontrarnos a la hora de la muerte? La revelación nos hace la figura de Cristo, la figura que lo reconocemos en el hermano que tiene hambre, en el hermano que tiene sed, en el hermano que está enfermo, en el hermano, la hermana que está preso, en el hermano, la hermana que es emigrante, en el hermano, la hermana que sufre. Eso es la imagen de Dios que tenemos que ver en circunstancias adversas, circunstancias en las cuales contiene visiones que tratan de describir en figura lo que el profeta está viendo. Utiliza figuras, símbolos para expresar verdades que no son fáciles de expresar en lenguaje ordinario. O sea, muchas veces los seres humanos nos complicamos las cosas. Ahora, hay que tener en cuenta, miren, para poder interpretar el libro del Apocalipsis hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Está escrito en momentos de crisis, está escrito en momentos de persecución, está escrito en momentos en que comienza un periodo que se conoce en la historia de la Iglesia como el periodo de las grandes persecuciones, que va a durar hasta el 313, desde el año 70, vamos a ponerle, echándole un poquito. ¿Por qué digo el año 70? El año 70 es la destrucción de Jerusalén. Se cae uno de los grandes pilares por los cuales el judaísmo ha construido la fe, el templo. Empieza la gran persecución. Va a llegar a 10 persecuciones: Calígula, Nerón, Domiciano, Decio, Septimio Severo, etc. Hasta que Constantino el Grande, en el año 313, para las persecuciones. Van a quedar todavía ahí medio villaditas, medio guardaditas y demás, pero las más importantes han desaparecido para siempre. Entonces, en ese periodo de persecuciones es cuando se va a consolidar la primera comunidad, la tercera generación de cristianos. Ya han desaparecido todos los testigos de
que habían conocido a Jesús, hombres, mujeres y demás, que habían oído, lo habían conocido a los apóstoles, que eran discípulos. Es lo que se llama la generación apostólica, porque tenemos el conocimiento de que después de Pentecostés hay una dispersión. Y San Pedro se va a Antioquía, a Siria y después a Roma. San Pablo anda greteando por toda Grecia y Turquía y Macedonia, y llega hasta Roma, pasa el Imperio Romano. Tomás, el apóstol, hay una tradición que llega a la India, y así por ahí, pues Santiago supuestamente llega a España, y por ahí para adelante los demás, solo Dios sabe lo que pudieron hacer. Pero bueno, pero es la dispersión. De la persecución trajo la dispersión y la implantación del cristianismo. Entonces, el libro del Apocalipsis nos tiene que enseñar a ver en las persecuciones, en los problemas, en las situaciones en las que nosotros nos encontramos, ver esa presencia de Dios, ese acercarnos a Dios. Es un libro pictórico de cuadros, dibujos y paisajes gráficos, no de enigmas, que solo los genios pueden resolver. Miren, si tenemos 2 o 3 claves para leer, pues cualquiera de nosotros puede leer e interpretar lo que nos quiere decir ese texto del libro del Apocalipsis. Está escrito para el cristiano común y corriente que es ignorante en las cuestiones de fe. No está escrito para especialistas, no está escrito para iniciados. Entonces, ¿para qué día tenemos la palabra de Dios? Si no, es saber las claves con las cuales está escrita para poder interpretarla. Hoy en día, cuando tenemos un teléfono, tenemos un carro, ya hoy en día hasta los carros, hay que poner un password o una clave. Entonces así nos funciona el teléfono, nos funciona el reloj, nos funciona el carro, nos funciona la computadora. Entonces también hay que tener una clave para leer la palabra de Dios. Y cada libro va a tener que leerlo en su clave, en el aquí, en el ahora, en las circunstancias en que están siendo. El libro tiene un propósito de comunicación, pero si de otro lado no hay la comunicación, no tiene que ser entre dos. Pero si de un lado no hay espacio, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahora, poner una imagen de una figura, poner una señal, es que se va a interpretar. O sea, nos está dando las claves. Por eso vuelvo y repito, no empezar a decírselo, de que el libro hay que leerlo e interpretarlo en base a una clave de persecución, una clave de ya una comunidad creciente y fortalecida, ya tercera generación de creyentes, tercera generación que están abriéndose a Roma. A Roma se abrieron prácticamente desde el primer momento, era la capital del imperio y había que enfrentarse a Roma. Ahora, ¿qué es en sí el Apocalipsis? ¿Qué es en sí lo que es la revelación? ¿Es una extensa carta o un libro corto enviado a 7 iglesias existentes en Asia Menor? O sea, ¿es un libro para tener en la biblioteca? No. Los que hemos pertenecido a grupos de auxilio, de apoyo y demás, cuando hemos, por ejemplo, cuando los terremotos de los huracanes que vienen en el Caribe, se trabajaban con muy pocas facilidades, había que dar las cosas en clave, no porque no se enteraran, sino porque no había mucho tiempo para mandar los datos. Había que apurarse el tiempo porque la gente estaba muriendo. Bueno, ¿qué es una carta? Es un libro enviado a quién. Fíjense, parece ser que es una carta extensa, que después se le da la forma de libro, enviado a 7 iglesias existentes en Asia Menor. 7 iglesias, 7 templos, no, 7, cuando dice iglesias se está refiriendo a comunidades, por ejemplo, Filadelfia, pero no Filadelfia de aquí de Pensilvania, Filadelfia de la que habla el libro del Apocalipsis, es la ciudad de Ammán, la capital de Jordania actualmente, está bien abajo, Tiatira, Éfeso, una serie de iglesias, de ciudades que eran capitales, que eran fundamentales, porque tenían gran cantidad de creyentes cristianos en ellos. Entonces les están avisando que miren, hello, cuidado, atentos, que vienen las persecuciones, pero a pesar de las persecuciones Dios nos va a ayudar y tenemos que contarnos con la mano de Dios. Entonces es una carta, si queremos un libro corto,
ambas cosas. Es una carta, Apocalipsis es un autor y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen en plural las palabras de esta profecía. Las cartas serán leídas en las iglesias, o sea, donde pensemos que el correo, como conocemos hoy en día, pues es un invento. Es verdad que ha tenido una generación, una trayectoria histórica muy concreta y muy eso, pero era recibir noticias, recibir cartas, recibir. En aquella época no estuviera el sistema de correo de ahora, pero sí se enviaban notificaciones. Por ejemplo, en el siglo XVI, el padre Matteo Ricci, una de las grandes figuras de la evangelización en China, el gran profeta, por así decir, de China, él se comunicaba con Roma, con la gerencia de la Compañía de Jesús, y sabía que sus cartas tardaban un promedio de 1 año y medio. Él enviaba las cartas a Roma desde la China, desde Beijing, Pekín, en aquel tiempo. Entonces, tardaba 1 año, 1 año y medio en llegar a Roma. Y luego la respuesta pues tardaba también otro año y pico. O sea, una carta ida y vuelta, 3 años. Una carta. Sin embargo, aquí en el libro nos dice cómo hacía. En vez de mandárselo a Perico Pérez, que estaba viviendo en la calle 4 de Filadelfia, se envía a la comunidad de Filadelfia, a la comunidad de todos los creyentes que viven en Filadelfia. A esos proyectos. Y entonces eran leídas en las iglesias, en los templos, en los más que templos, en los hogares, donde se reunían clandestinamente para fortalecerse y demás. Uno de los hermanos o de los pastores designados para leer las cartas las debía leer delante de toda la congregación. O sea, no es que dijera, mire, yo lo he leído en mi despacho, esto es lo que dice, no. La carta es para todos, porque todos tienen que oír. Entonces se tenía que desenrollar el papiro o el códice, allí leer la carta, leer el libro de los códices. Bienaventurado el que lee, bienaventurado los que los oyen, dice. Ahora, una carta. Destinatarios. ¿A quién está dirigida? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. No dice a las iglesias del final de la historia. Está dirigiendo a su carta a un grupo específico de iglesias de Asia Menor. Asia Menor es la actual Macedonia, parte de Grecia, Turquía, Kurdistán, Siria, Irak, Líbano, Israel, Palestina, Arabia Saudita, Jordania, más o menos el área que abarca el Asia Menor. No dice a las iglesias del final de los tiempos de la historia, sino a las iglesias que están en Asia, que viven en Asia. Fíjense, parece una cuestión de palabras, ¿no? Si estuviera dirigido para decirnos que era el fin de los tiempos, estuviera dicho a todo el Raimundo y todo el mundo. Bueno, esas comunidades que están siendo atacadas, que están siendo perseguidas las comunidades. ¿Cuáles son esas comunidades? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Éfeso, actualmente lo único que queda de Éfeso son las ruinas, porque en el siglo XIV, el siglo IX de nuestra era, hubo un gran terremoto, un cataclismo, que arrasó con todo el Corinto, con Éfeso, con Palmira, con Jordania también, parte de este sitio de la capital. Entonces, Éfeso era la tercera o cuarta ciudad más importante del Mediterráneo. La primera, obviamente, era Roma, la segunda, Alejandría, con su gran biblioteca, la tercera, Corinto, la cuarta, Éfeso. Esmirna queda en Irak, Pérgamo queda en Turquía, Tiatira no sé dónde queda por la zona. Filadelfia en Amán, Amán y la Odisea queda también en Grecia. Esas 7 iglesias sabemos ya que en el año 90-95 tenían una comunidad cristiana muy fuerte. ¿Por qué lo sabemos? Porque para ellas Juan, el desconocido, les dirige una carta extensa dándoles ánimos ante las persecuciones. Esa carta se llama la revelación de la presencia de Dios. Entonces, es una carta, los destinatarios son
comunidades, no individuos. Por eso desde la comunidad es que tenemos... Miren, hay una cosa curiosa en el judaísmo, muchas cosas curiosas, pero bueno, una de las cosas curiosas e interesantes en el judaísmo es que todas las oraciones son en plural. No dice yo soy pecador, nosotros somos pecadores. Yo te pido que me perdones, nosotros te pedimos que me perdones. Es el sentido de comunidad, el sentido plural. Aquí ocurre lo mismo. Una carta que es dirigida a no individuos, sino a comunidades. Eso mismo nos ocurre hoy en día. La palabra de Dios, los 73 libros que compuso la Biblia, no son 73 libros para 73 personas, son para comunidades. Una comunidad tan grande como es la humanidad entera. Una comunidad tan grande como es Sardis, Filadelfia, la Odisea, etc. Ahora, esa aplicación es permanente. Lo mismo sirvió para la primera generación que sirve para nuestra generación de hoy en día. Cualquiera de nosotros podemos leerlo y estar esto, es en tanto, por tanto, es un libro enviado por un apóstol, a un apóstol exiliado a la iglesia que estaba experimentando gran conflicto y sentimiento. Apóstol exiliado a iglesias que estaban experimentando gran conflicto y sufrimiento. Por eso, ¿cuál es el conflicto y sufrimiento que están sufriendo? La persecución. El hecho de ser cristiano, mire, el hecho de ser cristiano, con todas las consecuencias, siempre ha molestado. Siempre ha molestado, por ejemplo, cuáles son nuestras normas de conducta. Nuestras normas de conducta son básicamente los 10 mandamientos de la ley mosaica. No robes, no mates, no difames, cuida a tu prójimo, cuida a tu padre y a tu madre, respeta el testigo. Pero el ser no es solamente el hacer cosas, sino el vivir la intención que hay detrás de todo eso. Eso significaba sufrimiento. Entonces, claro, ¿quién va a ser un apóstol exiliado? Pero, cuidado, apóstoles no son solamente los 12, los 11 más 1, que a la última hora tienen que fotografía, símbolo de la... Eran muchos más que ellos. Por ejemplo, apóstoles María Magdalena. ¿Por qué sabemos que era apóstol? El apóstol era también Susana, la esposa del administrador del rey de Cusa. ¿Por qué? Porque andaban en torno a Jesús en todo momento. Es apóstol el que es testigo del amor de Dios. Entonces, se ha tenido que exiliar a aquellos sitios en los cuales el imperio romano no tenía mucha fuerza o estaba medio clandestino. Entonces, les dirige una carta experimentando gran conflicto y sufrimiento. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Esto nos quiere decir, Juan y sus hospitalarios estaban en tribulación, estaban en problemas, estaban teniendo problemas. Problemas, vuelvo y repito, no me canso del título, problemas de persecución. Desde el primer momento prácticamente empezaron a tener problemas. Tenemos, por ejemplo, metieron preso a Pedro, cuando se queda en Jerusalén, después de la ascensión del Señor, porque estaban predicando a Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces las autoridades dicen, cállense. No se estaba hablando babosadas, no se estaba hablando que sea resucitado, o no resucitado. No podemos callar, tenemos una misión, y eso empieza a traer molestia. Puedes confrontar el judaísmo con el cristianismo, con el mensaje de Jesús. Entonces, en un primer momento los apóstoles tienen problemas, pero los problemas se van extendiendo a segunda, tercera, cuarta, quinta. Vamos a ver. Primera generación del 1 al 40, 40 al 80, la segunda, 80 a 120, tercera, de 120, 40 son 60, 160, cuarta, 160 al 2000, quinta, 2000 al 200, quinta de 200 al 240, sexta, 240 y 40, 80, séptima, 200, o sea, la octava generación de cristianos son los que pueden decir, ya se acabó la persecución. Es el edicto de Milán, en el cual nos dejan tranquilos hasta la próxima. Pero durante 8 generaciones estuvieron sufriendo persecución. Por eso no es de extrañar que muchos libros se han perdido, que muchos libros no sabemos quién los ha escrito, que muchos libros ha habido una serie de interpretaciones erróneas con ellos.
porque tenían que mantenérselo en la clandestinidad, porque le costaba el esfuerzo, le costaba la vida. Y a pesar de eso lograron pasar una serie de cosas con mucho. Juan, por formar partir de la tribulación, o sea, yo también estoy sufriendo. Pero estamos en el aire, digo, por causa de la palabra de Dios estaba exiliado y el testimonio mío es el testimonio de Jesucristo. Estaba exiliado en la ciudad de Patmos, es una islita que queda en Grecia, entre Grecia y Turquía, y allí es donde se refugia Pablo, donde se refugia estos testigos y desde allí está escrito. Bien, vamos a ir repasando. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Primero, la naturaleza del libro del Apocalipsis. Si estamos encerrados en la naturaleza del libro del Apocalipsis, estaremos cerrados en su interpretación. O sea, si estamos equivocados en lo que es el libro, obviamente estamos equivocados en cómo lo interpretamos. Si decimos que es un libro mágico, todo lo que estamos diciendo es pura basura. Si estamos diciendo que es una foto de la realidad existente y cómo se soluciona, estamos en lo correcto. Estamos viendo la realidad de Dios en nuestra vida. No es un tratado de historia profética, o sea, no es un profetismo escrito de antemano y que describe el lenguaje secreto, los detalles el lenguaje secreto, los detalles de la historia futura, del mundo secular, de la iglesia. No es un tratado de... el profeta, estamos acostumbrados, el profeta es el que nos ha vivido al futuro, el que nos dice esto no va a pasar, esto no va a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es el libro de la Apocalipsis. O sea, quitémonos la idea. Primero, la idea fundamental de decir que es un libro complicado. No es un libro complicado. Es tan complicado como puede ser el Evangelio, como puede ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, que usa otro lenguaje, pero para eso, volvemos a ver antes, no abro la Biblia a ver por dónde me aparece. No, hay que abrir la Biblia y ver el contexto en el cual está escrito ese libro. Como yo muchas veces digo, hay que conocer el contexto, porque si no tenemos pretexto de manipular el texto. No es un tratado de historia, es una reflexión y una invitación a la esperanza, una invitación a salir adelante, que tiene una serie de datos que son difíciles de interpretar porque no estamos acostumbrados a ese lenguaje. Entre nosotros, ¿cuántas veces no usamos lenguaje? El lenguaje de las gangas, por ejemplo. Tenemos una serie de palabras, de frases y de cosas que solamente los iniciados no conocen. Por ejemplo, vamos a ver un número inicial. El 6 es algo el número 6 es algo imperfecto, involuntario, impotencia para llegar al 7. Por eso la bestia de viga de Cristo se llama 666. O sea, la que nunca va a llegar a la perfección de nada. Pero el que pronuncia los 6 ya saben la clave que le está dando. 1000 años es un número inmenso, quiere decir es un número indefinido. Todo esto va a durar 1000 años, el milenio, para que venga el Mesías de nuevo. Porque el milenio es algo indefinido, tan largo, tanto, que está no lo ve. El gran dragón de Satanás. Hay dos bestias. La primera es el Imperio Romano con sus autoridades, 10 cabezas, y con su mucho poder, 7 cuernos. Pero también es personificación de todo poder humano y político que exprime la Iglesia. La segunda bestia es el falso correo. O sea, aquellos que lo están leyendo lo saben, porque es el lenguaje común y corriente de ellos. Pero los que no están iniciados, pues se van a justo. La mujer, ¿qué significa la mujer en el libro del Apocalipsis? Es la iglesia. También en Jesús María. Cuando habla de la mujer es la iglesia, la comunidad, la eclesía. Eso no se olviden nunca de que las palabras, muchas de nuestras palabras deben sus originales en el cristianismo, nacen en el mundo griego-romano y por tanto van a utilizar esas palabras del abecedario del vocabulario griego-romano. Entonces, la mujer es la iglesia. La mujer también ve en ella la traducción a María, una estrella, que es va a significar un candelabro, que representa una iglesia en particular. Las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios, parecerían también los mismos de Tobías en el capítulo 12.
Los 7 cuernos y los 7 ojos del Cordero indican plenitud de poder y perfección de ciencia. Ciencia, poder, los cuernos. Los 4 caballos, los caballos rojo, negro y verde, indican las grandes plagas de la humanidad. La violencia, la injusticia social y la muerte, con todos los males que acarrean. El caballo blanco representa a Cristo resucitado que combatirá y vencerá a esos otros caballos. O sea, los 4 caballos del Apocalipsis. Color rojo, negro y verde, que indican las grandes plagas de la humanidad. ¿Cuáles son las grandes plagas de la humanidad? Y esas fueron entonces como son ahora. Las grandes plagas de la humanidad son la violencia, la injusticia social y la muerte. A todas ellas le vence el caballo blanco, símbolo de pureza, símbolo de limpieza del corazón y de las intenciones. Los 7 sellos, el 5.º sello son los mártires que piden justicia por su sangre derramada. El 6.º sello indica la llegada del gran día de la cólera de Dios sobre la divinidad del pagano, los ascos y la derrota de las maldades. El 7.º sello con las 7 trompetas se anuncia solemnemente la presencia de Dios en la historia, que va destruyendo todas las fuerzas del mal y protegiendo la conversión de los hombres. Los 144.000 son los resultados de multiplicar las 12 tribus de Israel por 12 y luego por 1000, que es la cifra de la historia de la salvación. O sea, 1000 es infinito. 12 son las tribus de Israel. 12 los que se van a salvar. 12 por 12, 144. Como van a ser 1000, porque son inconmensurables, son los 144.000. Ahí está el público. Bueno, no es un tratado histórico, la historia profética. No es un relato prescrito de eventos que serán limitados en los pocos años antes del mundo. No es diciendo, mire, vamos a ver, vamos a conocer estos eventos que están ocurriendo aquí, que van a ocurrir aquí, y esto va a ocurrir, pues eso, 7 años antes de la, 7 se mueve de la perfección, 4 más 3, 4 norte, sur, este, oeste, la universalidad, ayer, hoy y mañana en la eternidad. La eternidad por la universalidad es los 7 años que van a prepararnos para la entrada final, o sea, como si fuéramos en un avión y ya abrochando los cinturones porque estamos listos para landing, para aterrizar, ya sabemos, cuando aprenden eso es que estamos aterrizando. No es un tratado de historia profética, es un tratado escrito de eventos que serán limitados en unos pocos años antes del fin del mundo. O sea, cuando ocurra esto, que anden desembocados los 7 caballos, los 4 caballos del Apocalipsis, que anden los fuegos por todas partes, que anden las tormentas, es que ya viene, está ya a la puerta, listo, vamos a recordar las cosas que el Señor viene. Eso no lo pretende el libro del Apocalipsis. Ahora, sí, ¿qué es? Hemos dicho no que no es un tratado de historia profética, un relato prescrito, no. Es un libro de revelación escrito en lenguaje pictórico o apocalíptico. El lenguaje, revelación, escrita en un lenguaje pictórico o apocalíptico. Entonces, la clave está saber decodificar ese lenguaje. Saber decodificar, como decía, los 144.000, 144 por 12, 144. 1000 es un número indefinido. Para decir, todo el mundo se dice 1000. Entonces, saber interpretar los 4 caballos, los 3 caballos con la desgracia de la humanidad y el caballo blanco el defensor de la humanidad que es Cristo. Entonces, saber leer los signos de los tiempos, le decía Juan 23. Juan 23 nos recordaba eso precisamente. Sabiendo leer los signos de los tiempos es que podemos buscar a Dios. Es una extensa carta, un libro corto enviado a 7 iglesias existentes en Asia Menor, probablemente hacia el año 95 después de Cristo. 7, fíjense que no es casualidad que sean 7 iglesias, podrían haber sido 70 iglesias, podrían haber sido 7.000 iglesias, pero 7 iglesias es el número 4 más 3. Ese es el número simbólico. Es el número de Dios se está revelando. Cuando seamos capaces de ver estos datos, cuando seamos capaces de analizar estos datos que nos vienen durante toda nuestra vida, ayer, hoy y mañana, y que abarcan todo el mundo, norte, sur, este, oeste, entonces podremos ver la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Es un libro enviado por un apóstol de la iglesia que estaban experimentando gran conflicto.
hay que leerlo en el contexto en el que se estudió y la finalidad que tuvo. Un libro de matemáticas es para enseñar matemáticas. En un libro de matemáticas no vamos a aprender poesía, igual que en un libro de poesía no vamos a aprender química. Química en un libro de electrónica. Entonces, ¿a qué público? ¿A qué público le decimos, por ejemplo, los periódicos de hoy en día? Si uno quiere sangre, que chorrea sangre, crímenes y demás, se lee el New York Post. Si uno quiere intelectualidad, entre comillas, se lee el New York Times. Si uno quiere le importa un divino o el uno o el otro, se lee el Daily News. Así que para cada uno es el periódico en el cual se siente más a gusto, interpretando más a gusto. Pues es un libro enviado por un apóstol a iglesias que estaban experimentando gran conflicto y sufrimiento. El sufrimiento va a ser para ellos clave. Si no escogen el que me sigan, no se entrarán en el reino de los cielos, porque dice el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que ver. No es un tratado de historia, no es un relato por escrito, es un libro de revelación, es una extensa carta, un libro por enviado por quien lo envía, un apóstol exiliado. Un apóstol exiliado. Él se pone Juan, pero muy probablemente no era Juan y por eso no se parezca, porque entonces sería un poco suicida dar el nombre y dar la ubicación donde están para que los persiguieran. Porque es verdad que no había los métodos periodísticos hoy en día, pero sí los romanos sabían muy bien a quién perseguir y no perseguir. Ahora, características de cuál es el contenido del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está marcado de un contenido, altamente ético y práctico. ¿Qué quiere decir con esto? Altamente ético. Que nos invita a tener una conducta práctica, una conducta de acuerdo a los mandatos del Evangelio, de acuerdo a los preceptos de la ley de Dios, o sea, ser consecuentes con lo que nos hemos comprometido a ser. Si usted se ha comprometido a ser cristiano, sea consecuente con eso. Esa religión tiene pocos mandamientos. Después hemos elaborado una serie de cosas y demás, pero lo fundamental es mínimo. Amar, respetar, acoger. Yo digo muchas veces, los beduinos del desierto de Israel, cuando era un judío errante, como dice la Escritura, tenían dos mandamientos: amar y respetar a Dios y amar y respetar al beduino del desierto. Moisés eso los estira a 10 mandamientos. Los fariseos los estiran a 613 mandamientos, 365 positivos y el mismo negativo. No hagas, no mates, no robes, no. Entonces Jesús hace ama a tu prójimo, amate a ti mismo y ama a tu prójimo. No hagas a otro lo que no quieres que hagan a ti. Entonces, ética, es conducta y conducta práctica. No andarse con muchas elucubraciones, que si esto sí, que si esto no. Es el práctico, es la vida. Hoy en día 2 y 2 son 4, y 2 y 2 son 4, los tenemos por lado del mundo de las computadoras. Ahora, un contenido evidentemente contemporáneo. Lo que nos está diciendo el libro del Apocalipsis, si lo leemos con calma, lo leemos con sensatez y con tranquilidad, es tan actual en el siglo I después de Cristo, como sigue siendo actual en el siglo XXI. La defensa de la fe, la defensa de la dignidad humana, la defensa del medio ambiente en el que estamos, eso sigue siendo actual hoy en día. Y aparece en el libro del Apocalipsis. Hay que saberlo leer, hay que saber decodificar las cosas. Un contenido esencialmente orientado al tema del conflicto y conquista. O sea, saber que estamos peleándonos con una serie de medio ambientes, con una serie de políticas, con una serie de situaciones en la vida en las cuales pues, es difícil por ese conflicto y conquista. Pero eso nos va a llevar a, si somos capaces de hacerlo. Miren, para esto habría que entender la parábola, leer la parábola del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que nos presenta el personaje. La parábola de los talentos, la parábola de las mujeres, de las 10 mujeres inteligentes y estúpidas, que encerraban con aceite, unas las lámparas de aceite y el juicio final.
pero el conjunto de la conquista es descubrir el don que Dios me ha dado y tratar de conquistar, tratar de conseguir. El resultado a Dios no le importa. El resultado a Dios ni le va ni le viene. Lo que le importa a Dios es el intento, el esfuerzo que hacemos por acercarnos a Él, por hacer nuestra pregunta sin integrar algo de su palabra. Su palabra que nos ilumina en todos los momentos de nuestra vida. ¿Quién no ha tenido persecución? ¿Quién? Y la persecución ya no solamente de alguien, de la policía, no, del propio egoísmo, de las pasiones desenfrenadas, de las drogas, de una serie de... ¿Quién no se ha visto perseguido por eso? ¿Quién no se ha visto perseguido por la violencia? Porque el matrimonio no funciona, mi trabajo es una chavienda, una serie de cosas. ¿Quién no ha tenido eso? Sin embargo, hay que pedir una conquista para conquistarlo, en el que el conflicto se ha conquistado. Y sobre todo tiene un punto céntrico muy importante, la figura de Cristo. Es un libro que tiene como debajo de toda la parafernalia, de toda la poesía, de toda la novela, de todos los caballos, de todas las cosas, tiene la figura de Cristo como centro medio. Es como aquel cuando Jesús anda en medio de las aguas del lado de Tiberiades, que está el agua que tumba a todo el mundo, y no tengan miedo, soy yo. Es un mismo, las tormentas que nos pasamos todos, que lo estamos viviendo, podríamos decir eso, no tengamos miedo de ser. Cuando el manuscrito de Juan llegó a cada iglesia, en una de las expresiones que escucharon, las primeras canciones por miembro de la iglesia fue Apocalipsis 1. Imagina, está sentado en una iglesia que está sufriendo en 95, devastado hace 25 años, persecución, apostasía, si no siempre necesaria desde el segundo de las palabras. ¿Por qué? Pues porque se había corrido la idea. La primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, lo que nos habla, lo que nos dice es muy sencillo. Jesús viene ya mismo. O sea, es cuestión de ya. Entonces, claro, no ha llegado todavía. Han pasado 25, 30 años, 70. Entonces, se hacen pensar, están perdiendo las esperanzas. En qué piensan aguardar. Cualquier acto del libro del Apocalipsis que quite el sentido de la interior, o sea, resumimos que nos quedan un minuto y medio. Resumo. El libro del Apocalipsis es un libro muy interesante, les invito a leer, pero eso sí, hay que limpiense la cabeza, limpiense la mente, no, descongestionense y no piensen que es un libro difícil, que es un libro misterioso, que es un libro de miedo, no. Nos va a revelar el amor de Dios a cada uno y nos va a revelar. Todos nosotros de una forma u otra estamos viviendo crisis, estamos viviendo persecuciones, estamos viviendo situaciones difíciles. La respuesta está en el libro de la revelación. Jesús que salva, Jesús que anima, Jesús que salva. Bien, lo dejamos aquí, ya nos veremos el próximo sábado, no el otro, el siguiente. El 6, se me parece que 15, 17, 23, 21 de agosto. Las esperamos para ver el libro del Apocalipsis, o si no, ver la falta de añadir del Nuevo Testamento los Evangelios apócrifos. Sea una cosa, sea otra, los espero. Que Dios los bendiga a todos, decimos el Padre nuestro, pidiéndole a Dios que nos abra el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a nuestros ofensas, y no nos dejes caer en tentación. Hacemos a María, la Madre de Jesús, que nos guíe, que nos ilumine, que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, para los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en la principio de siempre. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el día
domingo de la semana que viene, domingo 15, en que tenemos la misa de Divino Niño, Victoria, que pueda asistir.